Entonces, partamos con la materia de lo último que has visto y que no has sido evaluada en este experimento. Ya. Entonces, Torque, ¿cierto? Hace dejar de estudiar todos los cuerpos que hemos visto hasta ahora, todos los objetos. Eh, Ahora lo que hemos hecho es simplificarlos, básicamente todos los que son como objetos volumen, ¿cierto? Lo hemos simplificado a puntos gracias a su centro de masa, ¿cierto? Eso hemos hecho hasta ahora, cuando hemos trabajado con carros, etcétera, a pesar de que buscamos como bloques, ¿verdad? No nos hemos preocupado de la forma que tiene esto, no que solamente hemos asumido ya que son masas puntuales que están descritas por el centro de masa. Y con respecto al centro de masa, lo que hemos hecho hasta ahora, hasta antes de Torque, es trabajar con simplemente fuerzas, ¿cierto? Con las fuerzas aplicadas, las fuerzas externas, puede tener una cierta fuerza hacia allá, ¿cierto? Estar bajo la gravedad, etc. Pero ahora, con Torque, en particular, cuando estamos trabajando con problemas de sólido rígido, que se llama, ahora sí nos importa cuál es la forma de este objeto. ¿Por qué? Que ahora estamos considerando que esto puede tener cierta rotación. ¿Ya? Por ejemplo, yo le puedo aplicar un torque hacia allá, ¿verdad? Yo le puedo aplicar una fuerza hacia allá. Y esta fuerza, si yo ya no me abstraigo un punto, esta fuerza, ¿cierto? Intuitivamente lo que va a hacer es que esta cuestión empiece a rotar, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque en verdad, como lo vamos a ver ahora, lo que podemos considerar es que va a rotar en torno al centro de masa, ¿cierto? Y desde el centro de masa yo puedo definir una posición y definir el torque simplemente como R, es decir, a dónde se está aplicando la fuerza, plus esta fuerza, ¿cierto? Esto acá es el torque y es lo responsable de que hayan cambios en cambios temporales de el momento angular, ¿cierto? De la misma manera que las fuerzas correspondían a variaciones temporales del momento lineal, torque son variaciones temporales del momento angular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el momento angular es simplemente cómo está rotando este torque, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda como hasta ahora de lo que he dicho de torque? Porque ahora voy a empezar a ver qué significa este producto cruz y a recordar cómo se aplica. ¿Hay alguna duda como de dónde sale el torque o por qué es importante estudiar? Entonces, como podemos ver, el torque está definido con esto de acá, que es un producto cruz, ¿ya? Producto cruz entre dos vectores. eh, es una operación, ¿cierto?, entre vectores de la misma manera que antes teníamos el producto punto, donde el producto punto era antes como, ¿cierto?, proyectar un vector sobre otro. Acá estamos una especie como de rotación entre los vectores y tiene distintas como distintas propiedades, ¿ya? Que van a ser útiles. De partida, lo voy a escribir como, por ejemplo, x plus y. De partida lo que tenemos, una de las propiedades que tiene el producto cruz es que es anticonmutativo. Es decir, que x plus y es menos y plus x, ¿ya? Entonces ahí igual lo vamos a utilizar harto, pero es importante saber que x plus y es menos y plus x, ¿ya? Esta cosa es bueno, claro, por supuesto, pero yo no lo voy a hacer, que no voy a dar el tiempo. Otra cosa importante es que un producto, o sea, un vector, producto cruz, otro vector en la misma dirección, recuerden que los gorros simplemente indican dirección, es cero, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que, por ejemplo, si es que yo tengo una fuerza que va en la misma dirección radial, no va a aplicar ningún torque, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si es que yo, por ejemplo, empujo el cuerpo así, como justo dándole al centro de masa, no va a rotar, ¿cierto? Simplemente lo voy a desplazar, ¿ya? Entonces, esta es otra propiedad importante que el producto cruz de un vector con lo mismo, ¿cierto? Es simplemente cero.
entre ellos tienen una propiedad cíclica que llamamos, que para eso voy a escribir esto que a mí igual me ayudó harto, cuando yo estaba en primer año, ¿no? X y Z, y tenemos que se cumple que, por ejemplo, X plus Y es más Z, ¿ya? Siempre acá es con con más. Entonces tenemos que X plus Y es más Z, Z plus X es más y me queda Y plus Z es más X, ¿ya? Entonces siempre pueden, si no se acuerdan bien cuánto es X plus Y plus X, etcétera, lo que pueden hacer es escribir como en círculo, ¿cierto? Porque el producto cruz es cíclico, y empezar a ver que en el orden correcto de las letras, ¿cierto? Acá simplemente hay que agarrarse a veces en el orden correcto de las letras, X cruz Y es la que viene, Z, Y cruz Z es la primera, es X, y Z cruz X es la que viene. Y por supuesto, si voy al revés, por esta propiedad de acá, van con un signo menos. ¿Ya? ¿Es una duda con el producto cruz? Ya. Entonces, bueno, simplemente lo voy a decir como por datos, porque esto lo van a usar después, no creo que lo usen ahora, pero en otros sistemas de coordenadas, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos usar coordenadas polares, por ejemplo, si estamos utilizando un círculo y lo estamos definiendo como hacíamos en ciertos problemas con un vector radial y otro que es tangencial, tenemos que el producto cruz entre R cruz θ es, es R, ¿sí? R, θ es θ, ¿ya? Pero quería hacerlo en la mano derecha, pero es el medio complicado hacerlo, es C. Entonces, lo pueden hacer de esta misma manera, pero con los vectores como polares, ¿cierto? Que habíamos visto, tenemos que R cruz θ es Z, y de nuevo, simplemente θ cruz Z es R y etc. Ya es la misma propiedad así. ¿Qué está hablando de la regla de la mano derecha? Bueno, que en verdad para todo esto de los productos cruz son convenciones, ¿ya? Convenciones que se utilizan, y es que podemos ver que si tenemos, por ejemplo, un sistema de coordenadas, X y Z, imaginemos que X está saliendo, ¿cierto? Tenemos que, utilizando la mano derecha, esto les va a servir también, si no quieren hacer el círculo, lo pueden hacer con la regla de la mano derecha. Tenemos que la mano derecha tiene una X, ¿cierto? Que va saliendo en este caso de la pizarra. El I va hacia la izquierda, así que la mano la cierro, ¿cierto? Hacia la izquierda, y el Z es hacia donde me queda el pulgar. Entonces tengo que X plus Y es Z, ¿ya? Entonces ahí lo pueden utilizar en la regla de la mano derecha, y también se utiliza harto en física porque es una conversión que se utiliza, ¿ya? Entonces, tenemos distintas maneras de saber cuál es el producto cruz, y también es una buena manera de saber que están instalando bien un sistema de coordenadas, porque de manera convencional se utilizan sistemas de coordenadas que siguen la regla de la mano derecha, ¿ya? O sea, si yo en algún ejercicio hago esto es X, este es Y, y que este es Z, eso nos sirve la regla de la mano derecha, así que básicamente toda la física está hecha para el sistema de coordenadas que siguen la regla de la mano derecha. Así que esto tiene que tener cuidado con cómo lo instala. ¿Hay alguna duda hasta acá? Con este como pequeño como de sobre, etcétera. En ese caso, la circunferencia no tendría que ser octagonal, ¿no? No, porque porque la otra manera de hacerlo después es real, ¿eh? X, R, Z es. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver si una vez por todas estamos viendo la fila del fondo derecho, ¿ya? Pero por ahora no lo vamos a utilizar, así que lo voy a dejar así, planteado para que lo vean. Igual esto lo pueden descomponer, recuerden que R se escribe como algo en Xtongo más algo en Itongo, y siempre lo pueden descomponer a coordenadas
cartesiana y ahí hacer este producto cruz, ¿ya? No es necesario que se sepan, si saben las conversiones, si saben descomponerlas simplemente, siempre lo pueden devolver a cartesiana, ¿ya? Donde cartesiana es simplemente el abecedario. ¿Más dudas? Entonces, bueno, acá vemos que esta fuerza de acá, viendo la regla de la mano derecha, va a ser un torque hacia allá. ¿Ah? Entonces ahora sabemos que va a ser un torque hacia allá y eso va a tener cierta implicancia en cómo está rotando este cuerpo. Ah, bueno, y una otra propiedad, que no sé si es que en algún momento la usan, de hecho no recuerdo haberlo usado, pero para que la tengan, el módulo de A cruz B es igual a el módulo de A por el módulo de B por el seno de el ángulo que hay entre A y B. Eso ahí es el ángulo que hay entre A y B. Por ejemplo, si es que esto es A, no necesariamente son ortogonales, ¿ya? Y ese es B, simplemente esto de acá es el ángulo entre A y B. Entonces, que en algún momento llegan a necesitar usar esta. Pero, sí, O hay que medir el ángulo, o sea, utiliza alguna convención si es necesario, ese tipo de cosas. realmente, viendo la regla de la mano derecha, sí, ya ahora, como es Z positivo. Anterior. La regla de la mano derecha es anterior. Ya. Ah, y lo otro es que esto acá del torque me va a dar ciertas ecuaciones de equilibrio, de la misma manera que cuando yo hacía que había equilibrio, ¿cierto? Para los objetos puntuales, cuando la suma de fuerzas era igual a cero, ahora, cuando tenga objetos con volumen, ¿cierto? Sólido rígido, vamos a tener equilibrio cuando, de nuevo, cuando la suma de las fuerzas sea cero, cuando la suma de las fuerzas externas sea cero, pero también cuando la suma de los torques. Ahora vamos a tener dos condiciones de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser, esto de acá me va a dar las traslaciones, puede ser que el objeto no esté trasladándose, por eso va a tener una suma de fuerza externa igual a cero, pero puede ser que sí esté rotando. Entonces, para imponer que sí sea equilibrio, de verdad, hay que imponer que tanto la suma de las fuerzas como la suma de los torques sea igual a cero, ¿ya? Y eso es lo que vamos a utilizar en verdad en la mayoría de los problemas. Entonces, vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 es más como para un problema un poco más simple que va a servir ¿cómo se llama? Para reforzar para reforzar todo lo que acabo de ver. Entonces, tenemos acá una escuadra, ¿cierto? Que voy a tomar por ahora, que es una dimensión, ¿ya? Tenemos una escuadra que consiste básicamente en un lado que mide el doble que el otro lado, ¿ya? Y están separadas las dos lados de la escuadra por un ángulo recto. Y lo que yo voy a hacer es colgarla desde acá, desde la esquina, y ver cuál va a ser el ángulo de equilibrio P. ¿Ya? ¿Qué? Porque esto de acá, ¿cierto? Lo que me dice la intuición es que si yo lo dejo colgar, simplemente se va a ladear hasta que de alguna manera, ya vamos a ver qué significa eso, regulen los torques que hacen que esto rote. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con el planteamiento del problema? ¿Con lo que hay que hacer? La cuadra tiene masa homogénea, así que simplemente podemos decir que
esto de acá tiene masa m, como esto acá es el doble de largo, que va a tener una masa 2m, ¿ya? Porque tiene masa homogénea. Entonces, queremos saber cuál va a ser el ángulo. Y nuevamente, lo último que dije es que para eso vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. Es decir, tanto las fuerzas externas son cero, como los torques externos también tienen que ser cero. ¿Ya? Para eso, lo primero que vamos a hacer es asumir que todo esto de acá es un punto, como lo hemos dicho antes, y vamos a hacerle un DC. ¿Ya? Entonces, el DCL, lo que vamos a tener es que va a haber hacia arriba, va a estar la fuerza que le está haciendo el pivote, ¿cierto? Para sostenerla. Entonces arriba va a tener algo que yo le voy a poner la normal. Y hacia abajo, simplemente voy a tener el peso de las dos, ¿cierto? De los dos lados de la escuadra. O sea, acá voy a tener, le voy a poner el peso 1 más el peso 2, ¿ya? O simplemente podría decir que hacia abajo está el peso de todas las cuadras. ¿Ya? Y es simplemente 3D, ¿ya? Pero lo vamos a hacer por partes. Entonces, si yo dibujo como esto acá, lo que tendríamos en verdad es que para allá va, ¿cierto? La fuerza que hace el pivote, que hace que esto no caiga. Como esto homogéneo, uno puede asumir por simetría que el centro de masa de todo esto va a estar a la mitad, que va a estar como por acá. Entonces, allá va a estar el peso 2. Y como esto es homogéneo, también podemos asumir por simetría que el centro de masa va a estar a la mitad. Se puede calcular, pero no es necesario. Así que acá el peso. Entonces, esto acá es el problema que tenemos. Tenemos las fuerzas aplicadas tanto a un lado de la escuadra como al otro. ¿Ya? Entonces, haciendo la suma de fuerzas, ¿cierto? Y poniendo el equilibrio, fuerzas igual a cero, implican que tenemos que la normal va en más i. Ah, bueno, voy a poner acá la diferencia. Esto es x. Y. Tenemos que 0 es igual a la normal, ¿cierto? Menos peso 1, menos el peso 2. Y esto es simplemente la normal menos mg, menos 2 mg. Así que con esto simplemente tenemos que la normal va a ser igual a mg, lo cual tiene bastante sentido, ¿cierto? Hasta ahora, con lo que ya hemos visto durante todo el semestre, es como más o menos obvio, ¿cierto? Porque la fuerza que tenemos que ejercer para mantener esto, para que esto no caiga, es simplemente todas las fuerzas que están haciendo hacia abajo, que en este caso es, ¿ya? ¿Hay alguna duda con esto? Qué bueno. Entonces, hasta ahora, esto de acá es lo que hemos hecho básicamente durante la mayor parte del semestre. Pero ahora tenemos que empezar a ver los torques. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que desde el pivote, vamos a ver que acá, que el pivote se puede tomar como el centro de giro, acá va a haber un torque no nulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vector R va a ir para allá y la fuerza va a ir para acá. Así que efectivamente me va a salir un torque para allá. Y en este caso, también va a haber un torque no nulo. ¿Por qué? Porque va a ir el R hacia allá y la fuerza hacia acá, así que me va a salir un torque hacia el otro lado. Así que vamos a tener básicamente un torque que apunta en una dirección, un torque que apunta en otra, y cuando estos se igualan, tenemos que va a haber la condición de equilibrio. Si se dan cuenta, solo con la suma de fuerzas no podíamos llegar a este ángulo. Lo único que podíamos saber es cuál es la fuerza que hay que ejercer para levantar esto. ¿Sí? Pero se asume que la estructura gira el giro horario por el. No nos interesa mucho el giro, en verdad, porque estamos viendo la condición de equilibrio, o sea, estamos viendo cuando ya está así quieto. Entonces, por ahora no nos interesa mucho el giro, ¿ya? Lo único que nos interesa es cómo está escrito el ángulo. Ahora, si me preguntan a mí, esto como que parte así y después se rota, así que va a estirar en sentido anterior, como tú. Pero el giro no nos interesa por ahora porque estamos viendo el equilibrio, ¿ya?
¿Más dudas? Entonces, anotaron esto. Esperen. Correcto. Ahora vamos a ir con los torques, ¿ya? Para los torques necesitamos saber desde el centro de giro, ¿cierto? Necesitamos saber el vector R1, que es el vector en donde se aplica la fuerza que hace el torque, y el vector R2, que nuevamente es el vector donde posición donde se aplica la fuerza que hace el torque. Desde el centro de giro, o sea, nosotros sabemos que esto va a girar en el pivote, ¿ya? ¿Por qué? Porque las fuerzas ya las conocemos, ¿ya? Ya es lo que hicimos antes. Así que vamos a empezar a hacer los triángulos. Tenemos que hacer un R1 y tenemos que para allá va menos Y, para allá va menos X, ¿cierto? Así que sabemos que descomponiendo este triángulo y sabiendo que este ángulo de acá es θ, ¿sí? Así que por lo tanto, por encima de este ángulo opuesto, sabemos que el ángulo de acá va a ser θ, ¿cierto? Así que vamos a saber que R1 es el módulo de R1, que ya vamos a ver cuánto vale, ¿cierto? Que en el fondo es esta distancia de acá, por coseno menos X, ¿cierto? Menos seno de θ en X, y seno menos seno de θ en Y, ¿cierto? Simplemente descompuse el vector unitario, que es el R que va hacia allá. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de R? ¿Cuánto es la distancia desde el centro de giro hasta el centro de masa, que es donde se aplica la fuerza peso? ¿No? Ok, el R, ¿ya? El centro de masa, como esto tiene masa homogénea, va a estar al medio de la vara. La vara mide L, así que el centro de masa va a estar simplemente en L medio. Siempre consideramos como que la fuerza peso se ejerce en el centro de masa de los objetos, ¿ya? Entonces, acá la fuerza se está ejerciendo en el centro de masa y la posición de este centro de masa es, lo que tengo escrito acá, es menos L medios coseno de θ en X más seno de θ en Y. Súper bien. Entonces, ahora, de la misma manera, podemos saber cuál es la posición, ¿cierto? Del segundo, sí, ¿Por qué tomaste el ángulo desde abajo y no desde arriba? porque este es el ángulo que me define. Pero para sacar el torque de la masa, uno tienes que tomar el otro ángulo. No, lo que pasa es que yo conozco este ángulo, ¿cierto? Este es literalmente. Entonces, por opuesto, por esto de los ángulos de las líneas paralelas y los ángulos opuestos, este es igual a ese, ¿sí? Entonces, por eso el coseno va con el X y el seno va con el X. ¿Sí? El módulo de R1, porque es el medio. Porque dicen que la vara es homogénea, ¿ya? En un problema lo más general posible, lo que tendría que hacer es ver dónde está el centro de masa de esta vara, ¿cierto? Pero, como esto es lo más simétrico, yo sé que el centro de masa va a estar a la mitad de la vara. La vara mide L, así que el centro de masa va a estar en L medio, ¿ya? Es que no tendría que hacer esto de sumar cada partícula por cada masa y encontrar el centro de masa, ¿ya? Pero cuando tenemos estos que son como más homogéneos, ¿cierto? Más simétricos, está súper bien que ustedes digan por simetría del problema. Yo sé que va a estar al medio, ¿cierto? Así que puedo utilizarlo como el eje. Siempre tienen que justificarlo. ¿Sí? Y para la fuerza Ahí. En la primera posición estabas calculando como el vector de la posición R1. Sí. ¿Y por qué multiplicaste como la magnitud de la posición 1 por esos ángulos? Porque en verdad, eso es como cualquier vector se puede definir como el módulo por la dirección. Eso es.
que en el brazo no se debería considerar como la fuerza, así para el torque no se debería considerar como el vector como perpendicular al brazo, o en este caso es como particular. ¿En qué sentido? O sea, el producto cruz después se va a preocupar de eliminar todo lo que va como en la misma dirección del brazo, ¿ya? Para la fuerza. Por ejemplo, en un caso normal del balancín, se supone que si hay una fuerza como en diagonal, se considera como la fuerza perpendicular al... Exacto, pero es que la gracia de esto es que uno define la posición, uno define las fuerzas, y después el producto cruz se preocupa de que todo lo que no es perpendicular se hace cero, todo lo que es paralelo. Por lo que yo escribí ahí arriba, de que A cruz, de que X cruz X es cero. ¿Ya? Entonces eso va a salir del cálculo mismo. ¿Ya? La mejor manera es definir el vector posición de su manera como más correcta y después dejar que el cálculo mismo te lo elimine. ¿Sí? Pueden plantear algo como diciéndonos de que el cuadro tiene cierto diámetro y que la masa se tienda más, no sé, como a una mitad más tirada hacia un lado que hacia el otro, si es que la cuadra no tenga un diámetro, Sí, podría ser. pero por eso se nos tiene que como, explicitar que tiene un diámetro o podemos como asumir ya, obviamos el diámetro. O sea, ya, acá no puse nada que era como en 1D, pero generalmente si es que no lo dicen, si es que no dan especificaciones de diámetro, etcétera, se asume que es como lo más simple de puede ser. Pero siempre pueden preguntar si los controles estamos nosotros para que pregunten. ¿Ya? Pero siempre asegúrense de preguntar. ¿Sí? Multiplicaste el módulo por la distancia, ¿cierto? No, esto de acá no tiene distancias, esto de acá es simplemente la dirección. ¿Ya? De hecho, si le calculo el módulo a esto, vamos a ver que es simplemente 1. ¿Ya? Entonces multipliqué el módulo por la dirección. Disculpa, pero cuando hiciste el tema de la descomposición por los signos sí que te pudieron así más que nada porque en el keyboard y colocaste tu referencia. Porque estos R siempre se miden desde el centro de giro. No es desde donde yo coloqué el sistema de referencia, sino que estos R para los torques siempre se miden desde el centro de giro. ¿Ya? ¿Más dudas? Entonces, vamos con el vector número 2. Sabemos que esto de acá mide 2L, por el mismo argumento de antes, sabemos que el centro de masa va a estar en la mitad, así que va a ser L. Y ahora las direcciones las podemos ver acá. Tenemos que ella. Voy a hacer un poco más notorio. Para ella. Entonces para ella tenemos X. Ya tenemos menos Y. Para allá tenemos el R2, ¿cierto? Y el ángulo en este caso, sabemos que de acá tenemos un ángulo θ. El ángulo de acá va a ser θ. Así que de la misma manera va a ser como esto, va a ser rotado. Sabemos que por el tema de los ángulos opuestos, este de ahí va a ser θ, así que ahora podemos descomponer el vector R2, 1, y vamos a tener que es el X va en el opuesto, así que va con un seno, va en positivo, esa es X, y va en menos Y con un coseno. Y con esto tenemos nuestros dos vectores donde se están ejerciendo las fuerzas que van a hacer un torque. Entonces, tenemos los dos vectores y puedo anotar acá estas dos fuerzas, aunque la fuerza 1 es menos mg en I y la fuerza 2 va a ser menos 2 mg en I. ¿Puedo con esto entonces? Acá, de la misma manera que hice acá, descompuse por el módulo y la dirección la saqué simplemente utilizando trigonometría. Ahora que tenemos los radios, ¿cierto? Donde se está aplicando la fuerza y también la fuerza, acá no son radios, acá son distancias de donde se está aplicando la fuerza, distancia del centro de giro. Vamos a poder aplicar, vamos a poder encontrar el torque. Y ahí es donde va a pasar esto que decía antes el compañero, que es que se van a empezar a anular todo lo que es paralelo.
¿Ya? Entonces, bueno. Un mensaje acá. Binario que hace que me va. Seis. Podría decir. Van a haber estudiado. No, una idea. No lo va. Ahora sí vamos a empezar a calcular los torques. Tenemos que R1 es igual a R1 plus F1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a menos L medio coseno de teta Nx más seno de teta Ni y producto cruz con menos Mg y bien, ¿ya? Entonces ahora, siempre que tengo vectores como con escalares, lo que yo puedo hacer con el producto cruz es multiplicar los escalares, ¿ya? Voy a quedar que esto es menos L medios por menos Mg y ahora simplemente trabajo con la parte vectorial. Teta Nx más seno de teta Ni plus I, ¿ya? Entonces multiplico los módulos y trabajo con los vectores. Y ahora ya sabemos, ¿cierto? Que I cruz I va a ser 0, ¿cierto? Siempre un producto de todo, un vector consigo mismo va a ser 0. Así que este de acá ya sabemos que va a dar 0. Y nos queda que esto es L, G, medios, seno de teta de X cruz I. ¿Cierto? Y ya sabemos que, siguiendo nuestra convención, sabemos que X cruz I es igual a 0. Y que es L medio seno de teta en 0. Tenemos nuestro primer torque. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Sí? Eso que dijiste de que paralelos dan cero, muy claro, pero aquí tú tienes la suma plus otra cosa. El, Distribuye esto. O sea, el I va con el X y el I va con el I. Sí, es distribuido. Ya. Y esto acá distribuye normal. y lo otro, en este caso, sacaste los factores numéricos. Sí. En este caso es lo mismo si es que el módulo, ¿no? Pero ¿dice ser el módulo o el factor solamente? No, cualquier cosa básicamente es como una multiplicación, solo que con los vectores hay que tener. Entonces, todo lo que no es vector es básicamente una multiplicación. Entonces, cumple la misma. ¿Sacar como módulo o como...? No, lo saco como el número. Por eso lo puse acá con el menos y acá con el menos. ¿Más dudas? Sí. Mira, o sea, cuando publicamos la vectoria con seno de. Lo que pasa es que acá me queda un cruz I y este es 0. Siempre el producto cruz de un vector consigo mismo es 0. ¿Más dudas? Sí. Pero, ¿por qué no se elimina el de abajo? Sí, el producto cruz entre los dos. ¿Este? Sí, el de la derecha. El vector Y. Porque me queda X plus Y. Y eso ahí es lo que estoy haciendo. X plus Y sabemos que es Z. Entonces eso me queda al final. Ya. ¿Más dudas? Sí, por supuesto. Sí. Es que si ya definen dos, Z está definido netamente por la regla de la mano derecha. Gracias. ¿Más dudas? ¿Sí? No es que el seno sea 0, es que Y cruz I es 0. ¿Ya? Voy a escribir ahí. Siempre un vector con cruz I, el mismo vector es 0. ¿Ya? ¿Más dudas entonces? Ya. Entonces vamos con el torque 2, que va a ser
la misma manera, ¿cierto? F2 va a ser R2 plus F2, lo que es L seno de teta en X menos coseno de teta en Y plus menos 2m que Y. Nuevamente sabemos que Y plus Y se me va a cancelar, ¿cierto? Ese ahí. Y me va a quedar menos 2mg por L por seno de teta. L de teta X plus Y. Bueno, Marcel usa eso para el producto cruz realmente ya. Así que no se confundan. Lo que pasa es que si uno usa la cruz, para el producto cruz se empieza a confundir con la X. Porque sepan que esto de acá es lo mismo. He terminado acostumbrarnos a conocer eso. Y esto de acá X plus Y es igual a Z. ¿Ya? Bien, menos 2mg L seno de teta el y con esto tenemos cualquier. ¿Y uno? ¿Y por qué? ¿Hay alguna duda con esto entonces? ¿Cómo saqué estos que dos? Entonces, nos queda simplemente imponer la condición de equilibrio de torque, que la suma de los torques es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que L, M, que es medio seno de teta en Z menos 2m L, que seno de teta, teta es igual a cero. Así que acá vemos que se nos cancela, ¿cierto? En estos de acá. Y me queda que la tangente de teta es igual a 4. Y con eso ya tenemos listo nuestro ángulo de equilibrio, ¿cierto? Como ya le he dicho estas veces, con esto basta para dejar ángulo de equilibrio. Si lo quieren despejar, vean bien el sentido físico de los ángulos que ponen. ¿Por qué? Porque claro, nosotros sabemos que estas funciones son periódicas, entonces en el BIM nos desean que le puedo sumar n pi o 2 por pi por n, y nos va a dar lo mismo, pero acá el sentido es que el ángulo θ en verdad solo tiene cierto rango, ¿ya? Así que siempre traten de dejar el ángulo o expresado de esta manera, o si es que lo despejan, pongan un ángulo que uno puede entender, no pongan 200 pi menos más tangente a la menos 1 de un cuarto. Pero con esto basta, ¿ya? Con esto tenemos simplemente el ángulo de equilibrio. ¿Más, alguna duda con eso? Es que tengo una duda con el ejercicio en general. ¿Sí? Esta figura media, un poquito. eh, yo tenía pensado que el torque, que la distancia de donde se aplica las fuerzas, tiene que hacer considerando el centro de masa del objeto total. Ya. No se me había ocurrido eso de ver que en este lado, después en esto. Lo que pasa es que generalmente se asume que el giro ocurre en el centro de masa, pero en este caso yo estoy forzando que el giro ocurra ahí. Entonces el torque en verdad siempre se hace desde el centro de giro. Pensando en de dónde se está aplicando la fuerza. Que la gravedad se está aplicando en el centro de masa, el centro de masa del... Podría haberlo calculado y podría haberlo hecho de esa manera, pero hubiese sido mucho más difícil. Siempre es mejor dividir el problema en dos cosas más pequeñas. Podría haber calculado dónde está el centro de masa de esto y podría haber impuesto que ahí se anule, pero hubiese sido más complicado, ¿ya? Entonces siempre traten de reducir el problema grande a distintos problemas chicos. En este caso lo que yo hice fue dividir la escuadra en dos.
Y después, mediante esto, yo estoy imponiendo que en verdad es un mismo sistema. ¿Ya? Porque hay con una parte de wow, y no tiene. Es entonces son esos puntos que. Y ahí está el centro de masa de cada barra. Siempre la fuerza peso la tomamos como que está siendo aplicada desde el centro de masa o en el centro de masa de los objetos. ¿Ya? Eso sí, siempre en el centro de masa. La fuerza peso siempre se aplica en el centro de masa. ¿Ya? Por ejemplo, si que en vez de tener como dos barras que se prolongan el ciclo, más hubiera tenido unos cuatro, había sido por eso que. Claro, sí, exacto. ¿Cómo? Porque pasé acá en 2, lo pasé dividiendo y el coseno lo pasé dividiendo. ¿Cómo usas la mano derecha de los vectores para sacar quién es el centro? Tengo que hacia allá, llega hacia allá, el que me queda hacer. Voy a incluir, que el individuo puedo tener como quiera, pero siempre voy a tener aquí el Z según la regla de la mano derecha. Hubiese definido el Y para abajo, pues decido X incluir Z para ahí. Bueno, como quiera, pero perpendicular. No sabía como de dónde abarcar la figura. Para el primer problema, pero para el segundo, no sabía de dónde tenía que tomar. Ah, sí. Ya, lo que pasa es que en verdad lo que tienes que hacer es definir a dónde ocurre. O sea, eso para más o menos la discusión, pero en verdad simplemente tienes que definir los R y los F y el cálculo les va a decir bien hacia dónde. Puede hacer primero por la inducción o calcular su libertad. Eso hacia abajo. Y esto que va a ir así. Entonces, vamos a ir con la parte de ahora, pero es de centro de masa, entonces no sé si la haga, prefiero hacer más calmadamente la otra. Ahí está planteado, ¿no? Entonces, la parte B es sacar dónde está el centro de masa de la cuadra. Ya, obviamente el centro de masa va a cambiar dependiendo de cómo esté esto girado, pero sabemos que siempre que estamos sacando un centro de masa, en vez de sacar el centro de masa, tomando en cuenta todo esto, ¿cierto? Toda la cuadra, si ya tenemos centro de masa, ya conocemos, es decir, el de esta y el de esta, podemos simplemente, en vez de hacerlo como con todas las cuadras, podemos ya abstraerlo y decir, acá hay una partícula de masa m y a una distancia l, y acá hay una partícula de masa 2m y a una distancia 2l, y simplemente sacar el centro de masa de estas dos partículas, ¿ya? Eso, de nuevo, también les va a simplificar mucho el problema. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, algo que es continuo, en este caso, en ningún momento integré, ¿cierto? Solamente usé primero simetría para saber que esto está en medio, y después usé una suma de dos cosas, ¿cierto? Básicamente un promedio ponderado de estas dos partículas, ¿cierto? Para saber dónde está el centro de masa de todos los que. ¿Ah? Entonces, siempre es importante que sepan cuáles son las simetrías del problema y empezar a reducirlo lo más posible en función de esta simetría. ¿Ya? Entonces, el centro de masa
está definido, ¿cierto?, como la suma de las masas por las posiciones de estas masas partido por la suma de todas las masas. ¿Cierto? Esto acá es una especie de promedio ponderado de las posiciones. Recuerden que esto acá es una posición, que es un promedio ponderado de las posiciones en función de las masas. De la misma manera que más adelante van a tener acá campus le van a salir dos notas. El promedio normal, que sería el promedio de Doyle, y también está el promedio ponderado de su nota en función de los créditos, que en este caso los créditos serían los M y las notas serían los N. ¿Ya? En este caso un promedio ponderado de las posiciones en función de las masas. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esto de acá tenemos dos masas, así que simplemente tenemos que hay una que es M y la posición, bueno, es la que acabo de borrar, está acá, es por menos el medio acá, seno de teta en X más seno de teta en Y, donde ahora el ángulo yo lo conozco porque lo dejé con la función de cosas conocidas, particularmente sé cuánto vale, bueno, pero, y después al contexto. Y después la otra masa, la otra masa, 2M por L seno de teta menos seno de teta en I. Era la posición del segundo centro de masa. Y todo esto dividido en la suma de las masas, que ya sabemos que es 13. Así que obviamente ya sabemos que esto de acá nos van a cancelar las masas, ¿cierto? Esto no puede tener unidad de masa. Y puedo factorizar el E. Y llego a que la posición del centro de masa es L por menos un medio seno de teta en X. En X más la teta en Y más 2L y seno de teta en X menos seno de teta en Y. Todo esto por la posición del central. Y bueno, esto se puede seguir simplificando, pero el tema del tiempo, no sé si lo hagan, ya sé. Esto de acá, no, porque trae pedo, esto de acá es el tercio. ¿Sí? Se le dice, por factorizamos más fuera de todo se dice 8 por el. Sí, acá está. Sí, pero. No sé si se le dice todo. No. Perdón. No tengo que hacerlo. Teta, 2, teta, X, menos teta, 2. Si te das cuenta, acá lo que puedo hacer es factorizar un 2. ¿Cierto? Factorizo un 2 por coseno. Voy a quedar aquí, esto de acá es 2 L versus teta. Y me queda menos un cuarto. ¿Cómo? Lo factorizo de acá. Seno de teta partido por coseno de teta en X más cuarto
Teta teta menos y si se dan cuenta, esto acá es la tangente de teta menos un cuarto, pero sabemos que son iguales, así que esto de acá es simplemente cero. Igual que no es por cualquier cosa, ya vamos a ver por qué es. Y me queda esta de acá. Yo tengo que la posición del centro de masa va a ser igual a L tercios seno de teta por menos, ¿cierto? Cuarto tangente de teta menos 1, pero ya sé que la tangente de teta, por esto lo que está acá es un cuarto, más 1, y esto es menos 2 L tercios seno de teta por 16 más por 16. Y esto de acá es 2 tercios por acá es menos 7. Yo voy por 8 3. Y con esto tenemos la posición del centro de masa. Como pueden ver, pueden ver, no puse ningún vector, lo cual ya me quitaría puntos. ¿Vale? Como pueden ver, la posición del centro de masa quedó solo en función de la dirección de I, lo cual tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el problema, cómo se estabiliza, es dejando el centro de masa de la cuadra justo debajo de, el soporte. ¿Ya? Por eso el centro de masa... Por eso el centro de masa no tiene componente en X, porque si el centro de masa tuviese una componente en X, le estaría sí o sí ejerciendo un torque. ¿Ya? Pero acá, el centro de masa, si ahora ejerciciamos hacer el problema de la primera manera, se dan cuenta, este centro de masa no ejerce ningún torque, ¿cierto? Sobre el cuerpo, es decir, que no está girando. ¿Hay alguna duda con esto? Voy a dejar arriba, pero eso porque queda arriba. Pero ese es el ángulo, aquí yo puedo dejar expresado en centro de masa en función del ángulo porque ya es que la vamos con la P2. Sí, sí, hombre. No me eches eso. Así que Enviaron esto, sacaron fotos. eso sí es bueno. ¿Qué tira ese sector? Oye, por ahí. Ya cuenta el ángulo, lo que expresaba en la posición del centro de masa,
Porque el ángulo, como ya dije antes, lo tengo en función de solo dos cartografías, ¿cierto? Sé cómo funciona la tangente y sé cuál es el cuarto de uno, ¿cierto? Donde uno ve. También se ríe. Un sistema de esta manera que es básicamente como el que teníamos antes, más o menos, ¿cierto? Tenemos algo bajo el efecto de la gravedad, pero ahora un poco más interesante, ¿por qué? Porque estamos básicamente en una mesa, dejando estas como dos varas, que son simétricas, y queremos ver cuál va a ser el ángulo de equilibrio, θ, pero acá vamos a tener un resorte de constante elástica acá y largo natural, no, ¿ya? El largo natural va a entrar en el juego y lo otro es que acá hay un roce. Entonces queremos saber cómo se va a estabilizar esto, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el ángulo de equilibrio de esto? Como pueden ver, este problema es simétrico. Esta barra es igual a esta barra, ¿ya? Entonces, de la misma manera que Manuel les dijo cuando estábamos resolviendo el control 2, es necesario que hagamos todo para las dos, simplemente podemos pararnos en una barra. En este caso, vamos a hacerlo en esta barra de acá. Tenemos esa barra. Y este ángulo de acá va a ser simplemente θ medios. Y vamos a empezar a ver dónde está cada fuerza. ¿Ya? De partida, vamos a tener que, para allá, va a haber una normal. ¿Cierto? Que es la normal que le ejerce el suelo. Luego esto a mí me dice que en verdad la gravedad va a hacer que se mueva para allá, así que vamos a poner la fuerza. No sé. Para allá, el signo se va a arreglar solo. Pero la fuerza de roce va a ir para allá. El centro de masa, como es todo homogéneo, ¿cierto? Lo hice el problema, va a estar simplemente a la mitad de la barra, así que el peso lo pongo acá en el centro de masa, MG, y me queda la fuerza que le está ejerciendo la otra barra, que es para ahí. Que es una fuerza, llamada de reacción R. ¿Ya? Entonces, esas son todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre mi masa, ¿cierto? Sobre esta barra. Está la fuerza que le está ejerciendo la barra de al lado, R, ¿cierto? Está el peso, y esta R en verdad es como una normal, pero ya se la ven. N, ¿cierto? Es la normal del piso, y la fuerza de roce que tiene la barra con el piso. Ah, falta la fuerza elástica, que por ahora la voy a poner acá, pero nuevamente los signos los voy a ver cuando la empiece a descomponer. ¿Por qué? Porque el signo de esta fuerza elástica, ¿verdad? Va a depender del largo natural, ¿cierto? Si yo tengo un largo natural que es muy grande, el resorte lo que va a hacer es tirarlo para allá, y si yo tengo un largo natural que es muy chico, el resorte lo que va a hacer es tirarlo para allá. Lo voy a estar tirando hacia allá, ¿por qué? Porque me voy a poner en el límite después en que delta es cero, y si delta es, o sea, si es que el largo natural es cero, esto simplemente el resorte va a querer que se cierre. ¿Por qué era la fuerza de roce? Porque tenemos un roce estático, ¿ya? Ya. Entonces, vamos con la sumatoria de fuerzas primero. Partimos por lo que conocemos, ¿sí? La R que está arriba, es la fuerza que le está ejerciendo esta barra. Esta, porque acá se están uniendo. Entonces es como una normal, sí. Sí, una normal que le está ejerciendo la otra barra. Esa que están unidas así. Entonces sí o sí hay un contacto que le ejerce una fuerza hacia allá. De otra manera, esto se caería hacia allá. Y como no se cae hacia allá, la barra le está ejerciendo una fuerza hacia allá. Entonces, condiciones de equilibrio, igual al cero, tenemos que, al sistema de referencia, tenemos que, mira, la fuerza de roce, R menos 2 K L menos L0
seno teta medio es igual a 0, ¿cierto? Fuerza de roce, ya. Fuerza de normal, ¿cierto? Va hacia allá. Y esto acá es la fuerza elástica, en donde este 2 da cuenta de que en verdad el resorte está estirado para allá, ¿cierto? En verdad está estirado para allá. Mm, Este 2 va acá. El arco natural, y el seno de teta medio es simplemente la proyección en el eje X del resorte. El resorte lo tomamos como horizontal. Yo estaba apuntando el sistema de Entonces, teta medio, ya. ¿Dudas con la suma del eje X? Sí, también da las matemáticas. Lo que pasa es que en verdad hacia dónde apunta va a depender de la relación entre estas dos. Va a depender de la relación de estas dos. ¿Sí? ¿Por qué no? Esto de acá es L. ¿Cierto? Esto de acá es. Esto de acá es L, seno de teta medio. Ah, no, yo sé. Sí. Y esto de acá es el otro L, seno de teta medio. Por eso es el 2. Ya. Y en el eje Y, acá en el eje X, en el eje Y tenemos que N es menos A. En el eje es igual a 0. Lo cual simplemente nos dice que es simplemente el peso de esta banda. ¿Sí? ¿El seno no multiplica se lo revela? Sí, solo multiplicarlo. Bueno, ya. Teta medio. Igual después voy a tomar este teta como una constante, así que podría tener el L en función de lo que van. Sí. Entonces, ¿cómo? Sí. Sí. Ya. La constante elástica. Ya. Ya. Dime. Sí. Esto de acá es largo que está estirado el resorte, ¿cierto? Esto de acá mide este de acá es teta medios, así que este largo de acá es L seno de teta medios. Pero en verdad acá hay otra barra, entonces 2L seno de teta medios. Recuerda que acá estoy tomando solo una, solo la mitad. Esto de acá es L seno de teta medios y esto de acá es L seno de teta medios. Entonces el resorte en total está estirado 2L teta medios. Exacto. Entonces, 2L externo de teta medio, ¿cuánto lo tengo estirado? Menos el largo natural. Está como No, no necesariamente. El entero no, el entero lo podría conocer, pero era un parámetro. No necesariamente. No, exacto. Entonces, la fuerza de roce, ¿cierto? Y la fuerza de roce, sabemos que el roce estático es menor a L, que simplemente nos vamos a parar en el límite, en donde es igual a esto. Así que la fuerza de roce la va a tomar como la normal, y esto es igual a mg. Así que ahora, con esto, podría simplemente saber cuánto es la fuerza que le está creciendo al otro, pero es auxiliar de torque, así que la parte sumatoria de fuerzas por ahora no nos va a aportar nada. ¿Sí? Disculpa, la idea es como que estamos analizando el cálculo y como que se está cerrando. No sabemos si se está cerrando, se está abriendo, pero está abriendo. Pero por ejemplo, tú en los tiempos estás poniendo cosas. Lo que pasa es que el signo de esto va a depender del ángulo. Entonces, no es que esté suponiendo nada porque esto lo va a arreglar el signo. Lo que sí sé es que si tiene 0 igual a 0, tiene largo natural, eso el largo natural es nulo, sí o sí el resorte lo va a querer cerrar.
¿cierto? Porque sí o sí esto va a estar estirado. Va a ser, entonces, sí o sí la fuerza va a ir en menos X. Yo siempre he dicho que R está en positivo, pero el plus es total. Ahí solo estás notando de que van en sentidos contrarios, ¿no? Claro. Se abre, cierra. Exacto. Entonces ahora vamos con los torques. ¿Sí? Pero con el 12 se está subiendo para Sí, en cierta manera sí, pero Es el ejemplo de que estás dando signos solo para notar que es contrario y al final, si es resulta al revés, te va a quedar en negativo nomás. Esa no es Ya está diciendo que el 12 va contrario a eh, lo que pasa es que sí, pero eso deja de verlo al final, ¿ya? Porque por ahora no voy a entrar en... No precisamente, porque el ángulo tiene ciertas cotas, pero en el caso en que el largo natural es nulo, sí o sí esto me tiene que dar que el resorte lo está tirando hacia adentro. Y eso es lo que tengo ahí. ¿Ya? Entonces vamos con los torques. Recuerden que los torques son desde el centro de giro y acá el centro de giro está en la unión entre las dos barras. ¿Ya? Entonces tenemos que el torque producido por el peso es el medio, ¿cierto? De la misma manera que lo hicimos antes, la barra ya la conocemos. Seno de teta medios en X menos coseno de teta medios en Y plus menos M que Y. Y esto ya lo resolví antes, ¿cierto? Esto de acá es menos M L medios seno de teta medios. ¿Cierto? Ahora, el torque que ejerce la normal, ¿cierto? Es L, en la misma dirección, ¿cierto? Desde el centro de giro acá, todo ocurre en la misma dirección, lo único que cambia es el módulo. L es seno de teta medios en X menos seno de teta medios en Y plus la normal, que ya sabemos que vale MT en Y, así que esto es MGL seno de teta medios en ¿sí? ¿El pivote lo estamos asumiendo con lo que toca el piso o lo que une las dos cosas? El pivote es el punto que une a las dos barras. De ahí ocurre todo el giro. Ya, ahora entonces el torque de la fuerza de Rosa también ocurre en el suelo, así que va a una distancia L, la misma dirección, siendo el teta medio, X, Y, plus, menos, X. Y esto de acá es, ahora el que se me va a anular es el que está con el X, me queda Y plus X. Y recuerden que Y plus X es menos X, ¿ya? Este menos con este menos se hace más, así que todo me va a quedar con un menos me queda la fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿cierto? No tengo ninguna más. ¿Por qué no pongo la de la reacción? Porque esa ocurre justo en el pivote, y en el pivote R0 simplemente, la posición de donde se está aplicando la fuerza. Y esto de acá es L a medios, X a medios, Y
plus ta, digo, por L, C, delta medios, L cero, y nuevamente me queda con un menos. ¿Por qué? Porque este menos con este menos se mete en un positivo y plus x es igual a más z, menos z. Esto de acá es menos z. L, L, y con eso tengo los 4 torques listos para aplicar la concepción de equilibrio, que es que todos estos torques se deben anular para que haya un equilibrio en el sistema. ¿Sí? Si el sol tiene una barra igual del otro y van en sentido contrario, no se logran. Sí, pero hay otras fuerzas que están ejerciendo. ¿Cuál? Sí, es que esa es la del peso. Por eso, pero si son como iguales y van en sentido contrario, Hay que poner todas, porque acá solo estoy considerando una barra, por ahora. Igual una duda, como estamos buscando que el torque total sea cero, Ajá. es importante que usemos el pivote como el punto de unión y no el punto con el piso. Es que el pivote es el punto, sí o sí. El centro del tiro ocurre en el punto blanco. ¿Sí? vamos a ver que el torque es cero, entonces no deberías considerar también la de los grabados. No, porque esta de acá ocurre en una distancia del centro de giro igual a cero. Entonces la estoy considerando por el centro. ¿Dices que esta? Sí. Es que el tema es simétrico, el problema es simétrico, de la misma manera que en el control tenían. Entonces ya todo lo estoy considerando, el efecto de que hay otra barra, básicamente es que esto está en doble. Espera, El primer torque es un peso. sí, Ahí en el torque de roce, ¿por qué queda como negativo? Porque debería quedar X, ¿no? pero los dos, yo sé que es menos Z. Por eso, pero es que tenemos menos cosas, ¿no? Y ahí hay un menos. Ah, ya. Entonces, haciendo la suma de torque, ¿sí? Tengo una duda con el torque del roce Ajá, sobre el ángulo del seno de, o sea, seno de teta medio. sí. No lo veo porque Ahí es teta medio. Entonces la dirección, ¿cierto? En X es seno y en Y es menos coseno. ya. ¿Tres? ¿Quién tiene N? Porque la fuerza peso se ejerce en el centro de masa. Y ese está a la mitad. ¿Para todos? Ya. Entonces vamos con el balance de torque. Tenemos que 0 vamos igual a mg L medios menos de teta medios menos mg L menos de teta medios menos K L 2L menos de teta medios menos L0 menos de teta. ¿Cierto? Donde acá ya hice la resta entre el peso y la normal. ¿Ya? Por eso me quedó un L medio positivo. Entonces puedo empezar a simplificar esto. Lo que puedo hacer es darme todo esto MGL y ahí me queda partido por MG. Y lo otro que puedo hacer es dividir por un coseno. Entonces me queda que un medio tangente de la medios nos mu nos K partido por MG 2L seno de teta medios. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y que puedo empezar así. Ah, me queda 0.
Y acá puedo pasar el mu para allá, que es mu es igual a tangente de teta medios menos 4 0.2. Acá lo único que hice fue factorizar un 2L, ¿cierto? Si me queda un partido por 2L, y pasé el mu para el otro lado y multipliqué por un 2. Y me queda esta ecuación de acá, que para que sea un poco más simple, yo lo que voy a hacer es decir que esto de acá se va a llamar sigma, esto de acá se va a llamar sigma, ¿cierto? Y eso de acá es B, ¿ya? Así que tenemos que igual a tangente de a medios menos sigma seno de teta medios y llego a esta ecuación de acá. ¿Cuánto vale la? Está buena esta vale. ¿Cuánto vale el ángulo de acá? ¿Quién lo puede despejar? La verdad es que esto no se puede despejar, ¿ya? No se puede despejar. Esto acá es algo que se llama una ecuación trascendental, ¿ya? Es una ecuación que básicamente no tenemos las funciones para despejarlas, pero eso no implica que no se pueda estudiar, ¿ya? De hecho, yo lo que voy a hacer, ¿te dan cuenta? Delta por sigma es una constante, así que yo la voy a estar restando hacia acá, ¿ya? Voy a decir que mu' menos delta sigma es igual a alfa. Mu tiene que ser positivo, pero ahora alfa puede ser positivo o negativo dependiendo de cuánto vale delta y cuánto vale sigma. Así que voy a llegar a Sigma de esto, ¿no puedo sumando? no, porque menos y nada. Ah. Voy a llegar a que alfa va a ser igual a tangente de a medios menos sigma seno de teta medios, ¿ya? Donde en verdad tanto alfa y sigma son constantes en función de los valores del problema, ¿ya? Ahora, para un resultado, si nos piden encontrar el ángulo, con esto ya no se puede despejar de ninguna manera. Pero si nos piden analizar el resultado, de alguna manera, tenemos que ver cómo estudiamos esto, ¿ya? Cómo sacamos información de esto de acá. Para eso, hay un método gráfico, ¿ya? Nosotros sabemos cómo es una tangente, ¿cierto? Hemos visto los gráficos de las tangentes y también sabemos cómo son los senos, ¿cierto? Los gráficos de la función seno, ¿cierto? Tenemos esto de acá, función del ángulo, y esto de acá en función de la función del ángulo, y sabemos que acá en pi, por ejemplo, la tangente hace una cosa que es como y divergen, ¿cierto? Recuerden que esto es la tangente de la medio, así que en pi medio efectivamente la tangente de diverge. Y también sabemos, por otra parte, que el seno es una cosa así. Entonces, ahora ahí, bien. ¿Ya? Ahí, pues, va. Y por otra parte, tenemos una constante alfa, ¿cierto? Esta constante alfa simplemente nos va a dar, voy a buscar acá es seno a medio, acá es tangente a medio, y vamos a tener una constante alfa, que yo puedo ir cambiando, ¿cierto?
Entonces, más o menos al ojo, todo esto al ojo obviamente, yo sé que esta función de acá, si yo tomo la tangente y le resto el seno, lo que voy a obtener es una función que más o menos, va a ser, si se dan cuenta al inicio, el seno es mucho más grande, bueno, depende obviamente del sigma, pero si se dan cuenta al inicio, el seno es mucho más grande que la tangente, ¿cierto? Así que sabemos que al inicio va a ser negativa y después se va a ir infinito, ¿cierto? O sea, va a tener una función que va a ser algo como ¿sí? Así. Sí. Pero ojo, nos interesa saber cuándo esta recta, tangente de teta medio menos sigma seno de teta medio, es igual al alfa. Así que esto de acá más o menos es mi función y veo que efectivamente, si alfa es muy grande, voy a tener que el ángulo va a estar muy cerca de pi. Es decir, voy a tener que esta cuña va a estar muy abierta. Pero si voy decreciendo alfa, lo que me doy cuenta es que hay uno en específico en donde hay dos ángulos. ¿Cierto? Van a haber dos ángulos posibles. Va a estar este y va a estar este. Y si sigo decreciendo alfa, va a haber uno en donde ya no hay ángulo. ¿Ya? Donde ya no hay ángulo de equilibrio. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con cómo es el resorte. ¿Ya? Voy a empezar a analizar qué es alfa. Si alfa es muy negativo, significa que delta por sigma es muy grande. ¿Ya? Y si delta por sigma es muy grande, significa que el largo natural es muy grande o que la constante elástica es muy grande. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que el resorte, en el fondo, va a ser que haya o ningún ángulo de equilibrio, o hayan dos, o haya uno, dependiendo de cuáles son las condiciones de este resorte. Entonces, no resolví la ecuación, porque no se puede resolver, ¿ya? Pero sí sé cómo es una tangente y sé cómo es un seno, así que más o menos me puedo imaginar cómo es. Y lo que sí puedo hacer es analizar de manera gráfica esta función cuando es igual, es decir, cuando corta con la función que es alfa constante. ¿Ya? Entonces esa es una manera que tienen de estudiar estas ecuaciones que, si bien es cierto, no se pueden resolver, igual se le puede sacar información. Bueno, pero con esto, como si que les pidan encontrar el ángulo, con esto va, ¿verdad? Con el de allá va. Pero para estudiarlo, para sacar la información para la física, es necesario, en este caso, hacer total. La línea como que va como por el gráfico, es como la línea del alfa. Sí, esto acá son la alfa constante. Son estas de acá. Porque en el fondo lo que estoy acá viendo es cuando el alfa es igual a esta función de acá, es decir, dónde son estas intersecciones de acá. Eso. ¿Dudas? Lo encontré bonito en todo caso, porque tiene este comportamiento que pueden haber distintos números de soluciones. ¿Sí? En un caso así, una relación, yo dejo expreso, tengo que hacer como pasar las constantes como un, o con la segunda arriba, lo de 2 igual a esto, ya que Eso basta. Lo de pasar la constante de más reducida solamente es más fácil para analizarlo. Porque analizas el alfa, puedes ver qué significa alfa grande o alfa pequeño. Lo mismo que es. Bueno, ya proyectarlo, pero no alcancé, pero más o menos así es la posición. Pueden hacer en la casa. ¿Ya? Ah, no se puede. De ahí en adelante ya no puede salir.